Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estamos aquí nuevamente y felicidades a todas las mamás de esta casa espiritual. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias porque ustedes forman parte de nuestra familia, gente en la roca. Y también pues damos gracias a Dios por las mamás espirituales. Gracias pastora Laura, la pastora Eliana y también gracias a Dios por la pastora Viri. Sin ustedes las cosas serán totalmente distintas aquí y damos gracias por ellos. Amén. Así es, amén. Pues vamos a continuar con nuestra serie esta semana que iniciamos la semana pasada y estamos preguntándonos, dando reflexión en nuestras vidas de Dios, ¿eres tú? Dios, ¿eres tú? Estamos dando una autoinspección a nosotros mismos preguntando esa pregunta, ¿sí? Y vamos un paso más para que sigamos preguntando, ¿vivimos según nuestro entendimiento o vivimos conforme a lo que la palabra y lo que Dios dice? ¿Dependemos en nuestras experiencias o dependemos en Dios? Y si realmente deseamos ver y vivir en la gloria del Señor, tenemos que conscientemente tomar pasos de fe. El tema de esta semana se llama así, pasos de fe. La semana pasada dije algo que desafió a varias personas, ¿sí? Incluso me desafió a mí mismo. Y fue así, el lugar donde está ubicada tu confianza determinará la profundidad de tu experiencia con Dios. Lo repito, el lugar donde está ubicada tu confianza determina la profundidad de tu experiencia con Dios. Esa frase para mí es como un fundamento de lo cual que debe construir nuestra creencia y nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque como uno decide vivir, como uno decide caminar en esta vida, está basada en la ubicación de su fe. Vamos a la palabra y vamos a ver un fundamento de lo que llamamos doctrina del reino, siempre y cuando Jesús está hablando. Acompáñame a Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús aquí está siendo tentado por Satanás mismo, está en el desierto por 40 días y vienen los ataques del enemigo sobre él. Y Jesús responde a Satanás con respuestas claves, lo cual es todas necesitamos tenerlos en nuestro corazón y nuestro fundamento de fe. Pero yo quiero enfocar en versículo 4. Dice Jesús, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese versículo antes? Sí, varios, ¿verdad? Si estás viendo el niño o si estás aquí en una reunión presencial, esa es clave y necesitamos entender eso. ¿Sí? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús aquí nos enseña el fundamento de su reino. Y si nosotros declaramos eso, si tú y yo creemos que esa palabra, lo cual que dice Jesús, es verdad, y yo creo que sí, esta es una premisa sobre la cual debemos construir nuestra casa. Dice que nuestra casa está fundada, construida sobre la roca. Y si nosotros vamos a tener nuestra casa en la roca, gente en la roca, nuestras vidas en la roca, necesitamos entender esas claves. ¿Por qué? Porque así es como edificas tu casa sobre la roca. Y serás considerado hombre, mujer, prudente. ¿Amén? ¿Cuántos anhelan eso? Claro que sí. Yo también lo anhelo. Pero ¿qué significa lo que está diciendo Jesús? Yo siempre he creído que significa lo siguiente. Pan. Hay dos cosas que están en comparación aquí. Pan y la palabra de Dios. ¿Sí? Escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué es el pan? Pan es lo que tú y yo vemos. ¿Sí? Pan es una sustancia natural, una experiencia, tu intelecto humano, lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Dice que no solamente vive el hombre de eso. Como vimos la semana pasada, ¿vamos a vivir de eso en cierta porción? Sí.
Porque hay experiencias, hay libros que leemos, hay cosas que vivimos la experiencia humana, pero eso no determina hacia dónde vamos, sino es una herramienta para ayudarnos en este caminar, porque eso nos da parte de la sabiduría que podemos recibir. Recuerdo lo que les dije la semana pasada, sabiduría, ¿qué es? Conocimiento, que es estudios, experiencias, etc., y revelación aplicado. Pero dice Jesús que el hombre no solamente vive de pan, no solamente vive de experiencias en experiencias. El hombre no solamente vive de lo que él cree que es lo bueno. ¿Sí están conmigo? El hombre, la mujer de Dios, viven de pan de una cierta forma porque vivimos la experiencia humana, pero no solamente vive así. ¿Y cuántas personas viven la vida 100% dependiendo en lo que se ve, lo que se puede tocar, de sus experiencias particulares o experiencias ajenas que, pues no voy a hacer lo que hizo fulano, ¿sí? O voy a hacer lo que hizo fulano, fulana, pero ¿fue de Dios? No, el hombre no vive solamente del pan, sino vive de toda la palabra que viene de Dios. ¿Sí? Que es la palabra de Dios, es la sustancia sobrenatural, la presencia misma, la palabra misma y la persona de Dios. La presencia de Dios, la palabra de Dios, la persona de Dios se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo y la convicción y lo que es la verdad en la persona de Cristo Jesús y su cruz. ¿En qué has puesto tu fe? Es la pregunta desde la semana pasada. ¿En qué has puesto tu confianza? Porque si vas a tomar pasos de fe, primero tienes que regresar y determinar en qué has puesto o en quién has puesto tu confianza. ¿Sí? ¿Tienes tu confianza en el pan, en tu chequera, en tu tarjeta de débito, en tu buen nombre, tu propia integridad? ¿O tienes tu confianza en la palabra, la persona, la presencia de Dios? Porque eso nunca falla, eso nunca cambia. ¿Están conmigo? Y fíjate, un punto aparte, Jesús no rechaza la idea de tener cosas materiales. Jesús no dice, el hombre no debe vivir de pan. No. Puedes tener cosas materiales, pero tu vida no está basada, tu fe no está en eso, sino en la presencia, la persona, la palabra de Dios. Jesús dice, el hombre no solo vive de pan, sino de la palabra, de cada palabra que sale de la boca de Dios. En eso dependemos. Si vamos a caminar por fe, si vamos a caminar en esa vida, en la búsqueda de su gloria, necesitamos determinar dónde está nuestra confianza y cómo vamos a caminar. Y básicamente, bíblicamente, existen dos formas de cómo tú y yo podemos vivir en esta vida. Hay dos formas en cómo tú y yo podemos caminar y tomar decisiones. Necesitamos entender cuáles son. ¿Quieres saber cuáles son? Bien. Número 1, puedes caminar por la vista. Y 2, si ya entienden hacia dónde voy, o puedes caminar por fe. ¿Cuál es la diferencia de estas dos formas de caminar? Estamos tomando pasos de fe. Nuestro anhelo es ver y vivir en experimentar la gloria de Dios. Y estamos preguntando, Dios, ¿eres tú? ¿Dónde está puesta tu confianza y cómo estás caminando? Eso es base para llegar a la siguiente etapa en tu vida. Si tú quieres ir más profundo y más alto, necesitamos determinar en qué área, dónde está nuestra confianza, como vimos la semana pasada, y cómo estamos caminando. ¿Sí? Yo les invito a que estudien 2 Corintios 5, versículo 1 al 16. El contexto de lo que está hablando es donde Pablo está dando instrucción acerca de la resurrección, el juicio de la vida eterna y cómo estamos viviendo y la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. Y todo el contexto está hablando así. En medio de esos versículos, llegamos al versículo 7, como un sándwich, en medio de toda esa enseñanza, habla de cómo debes caminar para lograr la vida eterna y para experimentar la resurrección de los muertos en sí mismo, en su propia vida, en el presente y en el futuro. El versículo 7 lo vamos a leer. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Deben estudiar todo el contexto, los 16 versículos entre semana, pero el versículo 7 dice,
porque por fe andamos, no por vista. Es un versículo cortito, pero nos da una enseñanza, lo cual que tú y yo debemos estar desarrollando y tener como convicción, como parte de nuestra ADN espiritual y tener la respuesta de esa pregunta: ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo estás caminando en esta vida? Y si no estamos conscientes de eso, básicamente existe el peligro que somos desviados o estamos caminando erróneamente. Punto aparte. Yo creo que hay muchos cristianos, creo que hay muchos creyentes que son sinceramente equivocados. ¿Por qué? Porque no preguntan las preguntas claves. ¿En quién o dónde está tu confianza y cómo estás caminando? Porque eso determina hacia dónde vas. ¿Qué significa caminar por vista? ¿Qué significa caminar por vista? Pues Pablo también da otra enseñanza a la iglesia en Galacia, y puedes estudiar los versículos, Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Gálatas 5, 16 a 21, y hay una enseñanza acerca de cómo es caminar. Y Pablo utiliza los dos ejemplos de caminar por la carne o caminar por el espíritu. Es más o menos lo mismo lo que estás diciendo, caminar por vista o caminar por fe. La definición de caminar por la vista es lo siguiente. Caminar por la vista es tomar decisiones basadas en lo que parece ser bueno, lo que hace sentir uno bien, correcto o placentero. Muchas personas tristemente toman y basan sus vidas y decisiones en eso. ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué? Porque las emociones tuyas y mías cambian cada instante o conforme a las circunstancias de la vida. Entonces, si nosotros educamos a nosotros mismos, tomar decisiones conforme a lo que uno se siente o lo que percibe, es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque tú ni yo somos 100% correctos todo el tiempo. Aunque uno lo cree. No. ¿No? No tienes toda la razón. Les digo con mucho amor. ¿No? Yo no tengo siempre la razón. Sí, a veces tu esposa tiene la razón. ¿No? A veces. ¿No? En mi experiencia, más veces de lo que yo quiero admitir, ¿verdad? Sí, las personas a tu alrededor a veces sí están en lo correcto, pero como que somos egoístas y orgullosos. Es que no, mire, y buscamos el pleito. ¿Por qué? Porque caminamos por la vista, caminamos por lo que sentimos, caminamos conforme a nuestros propios anhelos en nuestra carne, como puedes ver en Gálatas capítulo 5. ¿Sí? Hay iras y pasiones y cosas así que nos lleva a tomar decisiones, nos lleva a caminar de forma distinta, y Dios no está en eso. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión conforme a cómo me siento. Y como somos muy buenos cristianos, ¿qué decimos? Es que el Señor me dijo. Aguas. Ten mucho cuidado de decir que Dios te dijo hacer algo cuando realmente no te dijo hacerlo, que fue tus anhelos o tu propia conciencia o una forma de lo que tú sentiste porque tú quieres ver el resultado y realmente no venía de la palabra de Dios. Yo creo personalmente que eso es una forma de tomar el nombre de Dios en vano. Es que Dios me dijo, curioso, que hace 15 días Dios te dijo hacer otra cosa que fue totalmente distinto de lo que estás haciendo ahora. Entonces, ¿Dios cambia? No, Dios no cambia, pero tus emociones sí. Por eso no puedes vivir la vida solamente de pan, solamente porque tienes hambre, solamente porque estás frustrado, solamente porque te sientes lastimado o lastimada. Tienes que tomar decisiones correctas conforme a lo que dice tu fe, a lo que dice la palabra, lo que dice Dios, lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Fíjate lo que dice Proverbios 14, versículo 12. Me gusta la versión nueva, traducción viviente. Dice, delante de cada persona hay un camino que parece ser correcto, pero termina en muerte. Wow. Parece ser bueno,
pero realmente trae destrucción. ¿Qué tipos de caminos son estos? El camino de las emociones. El camino de vivir solamente por pan. El camino de tomar decisiones basadas en los resultados de lo que dice solamente el doctor. No estamos en contra de la medicina, no estamos en contra de la ciencia. Pero si solamente basas tu destino en lo que dice el doctor, tú nunca vas a llegar a los milagros de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si solamente basas tu futuro en lo que dicen las personas acerca de ti, nunca vas a lograr vivir en lo que Jesús tiene para ti. Yo no estaría enfrente de ustedes el día de hoy si yo escuchaba todo lo que las demás personas me dijeron. ¿Y por qué vas a México? ¿Y por qué te vas a casar con una mexicana? Hay mucha gente latina aquí. ¿Por qué no hagas un ministerio? ¿Por qué no enfocas en los hispanos que están en Estados Unidos? ¿Por qué te vas hasta allá? Si quieres aprender otro idioma está bien. ¿Por qué tienes que hacer las cosas de esa forma? A veces las cosas no tienen lógica del por qué, porque las emociones, las experiencias, la sabiduría y el intelecto humana no lo puede explicar al detalle el porqué de todo. Por eso no puedes vivir tu vida así. Otra razón por qué no vivimos nuestra vida solamente por pan. ¿Por qué? Porque Satanás conoce ese camino muy bien. Él camina por este camino todo el tiempo. ¿Sí? Satanás y las tinieblas se mueven por causa de los espíritus ajenos de Dios. El miedo, temor, enojo, frustración. Todo eso viene por influencia de los potestades, los poderes demoníacos. Se mueven en esas áreas, en esos ambientes. Por eso no puedes confiar en esas sensaciones en tu corazón y en tu mente. ¿Por qué? Porque solamente vivir por pan, lo que se ve, lo que se puede tocar, es gobernado por Satanás. Es lo que dice la palabra, es el príncipe de esta tierra. Sí, él está gobernando ahora mismo. Nuestra lucha no está contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes que están en las áreas espirituales. No podemos ser ignorantes de eso, dice Pablo. ¿Sí? Y él, ¿cuál es su anhelo? Traer destrucción, matar, destruir, engañar y llevarte a ti por ese mismo camino. Ese mismo camino. ¿Por qué? Porque ahí es donde camina y donde anda él. Por eso quiere que te explotes y grites y lloras y tomas decisiones basadas en cómo se siente la circunstancia. Es que dice Jesús, hay muchos que vendrán. Dicen, Señor, pero confiamos en tu nombre. Yo creo que son personas que si tenían una semilla de fe, quizás, por causa de las circunstancias de la vida, dice Jesús, los espinos, se ahoga la fe. Empiezan a caminar conforme a las circunstancias. Empiezan a tomar decisiones conforme a lo que se sienten, lo que ven, lo que piensan en su naturaleza humana. Y estas personas, después Jesús dice, no los conocí. No os conocí, porque no estabas caminando conmigo, estabas caminando conforme a tu propia inteligencia. ¿Caminas por fe o caminas por vista? ¿Sí? ¿Qué significa entonces caminar por fe? Es totalmente lo opuesto. Caminar por fe, como vimos la semana pasada, ¿cuál es la base de fe? Hebreos 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la pregunta es, ¿en qué se basan tus convicciones? ¿De lo que sientes o lo que dice la palabra? ¿Lo que ves o lo que no se ve? ¿Sí? Nuestra fe no se basa en las cosas que uno puede tocar, en las personas o las cosas que las personas pueden ver. Nuestra fe se basa en el poder de Dios y a veces no se puede ver físicamente la gloria o el poder de Dios. Pero los principios de Dios son verdad siempre y para siempre, porque Dios nunca cambia. Como decía Billy Graham, no puedes ver el viento, pero puedes ver el efecto del viento. No puedes ver ni tocar tu fe. Tal vez no puedes ver a Dios palpablemente, físicamente, intelectualmente entenderlo o comprenderlo. Dice el salmista, ¿quién puede comprender a Dios? Es Dios.
Por eso lo recibes por fe. En lo que no se ve es la esperanza de lo que no se ve. El regreso de Jesús un día vendrá. No podemos verlo físicamente en ese momento, pero sí podemos ver el efecto y los cambios de aplicar la palabra en nuestras vidas. Podemos ver el efecto del movimiento del Espíritu Santo y sus dones en la iglesia, a través de la iglesia, y cambia, transforma vidas, porque antes estabas en la oscuridad y ahora estás caminando en su luz admirable. ¿Lo crees? Amén. Así es. Caminar por fe es caminar con la certeza de lo que no se ve. La fe y su objeto no se puede separarse. ¿Qué quiere decir? Que la fe ciega es una fe sin objeto. Yo no tengo una fe ciega. Yo no creo en la fe ciega. No, pues nada más cree y brinca y salta y va. No. Nuestra fe también es una fe que se puede entender de cierta forma intelectualmente y caminar por ello y tomar decisiones por ellos. No vas a lanzar y nada más por lanzar porque quién sabe por qué. No, porque lo que vemos comprobado en la Escritura es que Jesús realmente murió por nosotros, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre y envió a su Espíritu Santo para vivir y gobernar en la iglesia cristiana el día de hoy. Como uno tomó decisiones basadas en creencias sin fundamento, o sea, una fe ciega, no está respaldado de ningún objeto. Se basa únicamente en cómo la persona se siente o piensa sobre su creencia o asunto. No, pero yo creo o yo pienso. ¿Dónde está puesta tu fe? En ti mismo. ¿Dónde está puesta tu fe? Tienes fe en tu propia creencia. O el viejo dicho es, tienes fe en tu fe, no en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué es definición entonces de caminar por fe? Es vivir de tal manera que tu confianza está en quién es Dios. Es un estilo de vida que se forma dentro de cada creyente y se nutre hasta la madurez a través de Cristo, su persona, su espíritu, su palabra, quien es el objeto de nuestra fe. ¿Sí? Nosotros no solamente lanzamos y tomamos decisiones al azar y a ver qué pasa. No, se basa en la palabra, las normas bíblicas de lo que Dios dice, lo que nos guía, los 10 mandamientos, lo que dice la palabra de Dios, lo que es nuestra experiencia de recibir Rhema, que es la presencia de Dios, la palabra hablada a través del Espíritu Santo a Dios. Y por eso tomamos decisiones en base de eso. ¿Se puede equivocar? Sí, porque somos humanos. Pero Dios, nuestro anhelo es que Dios está presente en cada cosa que hacemos. Y no estamos hablando de, Dios, ¿cuáles zapatos debo ponerme hoy? Creo que Dios confía en ti, que los zapatos que tú tienes son buenos. Y más si vives en León, Guanajuato. ¿No? ¿Sí? Dios confía en sus hijos tomar ciertas decisiones. Pero lo que estamos hablando es tomar decisiones en tiempos difíciles. Y decimos, Dios, ¿eres tú? ¿Tú estás guiándome, Dios, en eso? ¿O solamente estoy caminando por pan? ¿O estoy confiando, viviendo conforme a la palabra viva de Dios? ¿Por qué caminamos por fe? ¿Cuál es el beneficio de caminar por fe? Yo creo que hay muchos beneficios, muchas razones en por qué nosotros debemos caminar por fe, pero yo creo que hay uno principal, es lo más importante, y lo quiero mencionar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué caminamos por fe y no por la vista? ¿Por qué? Porque agrada a Dios. Porque agrada a Dios. Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la pregunta para nosotros en cada decisión que tomamos, en la forma en cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿cuál es la razón de nuestra vida? Es agradar y dar alabanza a nuestro Dios. Que Él puede decir, bien hecho, siervo y fiel, pasa, descansa, recibe tu paz, recibe tu tesoro celestial. Eso se encuentra en Mateo 25, versículo 23. Nuestra meta en esta vida debe ser agradar a Dios. Entonces, Dios, ¿eres tú?
Dios, lo que yo hago, ¿te agrada? ¿Tienes complacencia hacia mí? ¿Estás contento conmigo? Si no, yo quiero arreglarlo. Si no, yo quiero corregirlo. Porque no quiero estar lejos de ti. Como les dije la semana pasada, ¿qué es el temor de Dios? ¿Cuál es el temor del Señor? Que es el principio de la sabiduría, es no estar lejos de Dios. El temor del Señor es, yo no quiero estar lejos de ti. Yo no quiero que no hay nada que me impide vivir y estar cerca a ti, Señor. ¿Te agrada lo que hago? ¿Te agrada la música que escucho? ¿Te agrada las películas y las series y cosas que yo veo en internet y en televisión, etcétera? ¿Te agrada la forma en cómo hablo a mi esposa? ¿Te agrada, Señor, la forma en cómo manejo mis finanzas? ¿Te agrada, Señor, la forma en cómo estoy sirviendo en mi iglesia o aplicando las lecciones de discipulado? ¿Te agrada, Señor, las decisiones que estoy tomando el día de hoy? Porque si no, todo lo que hace uno es en vano. Si Dios no recibe la gloria a través de lo que tú y yo hacemos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nuestra meta debe ser vivir para Dios. Y Mateo 25, versículo 3 es uno de mis versículos lemas en mi vida. Eso es el motivo en por qué yo vivo lejos de mi cultura, de mi familia. Gracias a Dios que me ha dado una familia aquí. Amén. Y doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos, por cada uno de ustedes, los que están viendo en línea, los que están aquí en reunión presencial. Yo doy gracias a Dios por ustedes porque se han convertido en mi familia. Pero no siempre fue fácil. Y hasta la fecha no ha sido fácil. Porque no sé si sabes o no, pero yo no soy mexicano. Oh. No. Yo no como chile. Ahora sí como más chile que antes, pero no tanto. Las cosas más picantes que yo comía en mi vida antes de venirme a México era el katsu. Yo soy un niño de Iowa donde hay puro maizal. ¿No? Así vivía yo crecí. Yo soy el único en toda mi familia que habla otro idioma. No ha sido fácil. No es fácil. Pero ¿por qué hago esas cosas? Porque yo digo, Señor, yo quiero que estás contento conmigo. Es la razón en por qué yo vivo aquí. Ya esta siguiente semana voy a cumplir 17 años viviendo en esa ciudad. Y punto, yo no soy niño de ciudad. ¿Puedo ser franco con ustedes? ¿Puedo ser real? Sí, ok. No me gusta vivir en una ciudad grande. No me gusta que mi casa está pegada a la casa de alguien más. Donde yo crecí, hay campos verdes enormes. En Iowa hay puros pueblitos. 1,700 personas en la ciudad donde yo crecí. La ciudad más grande que donde yo crecí era 15,000 personas. Era una ciudad grandísima porque tenía 3 Walmart, no solamente uno. Cuando yo era niño chiquito tuvimos que viajar 35 minutos hasta 40 minutos. Y si hay nieve, más, casi 1 hora para llegar a Walmart para comprar el mandado. Una vez al mes. Y ahora yo vivo aquí. Tienes una tiendita en la esquina. Gracias a Dios. Y hay muchos Walmart y hay 2.2 millones de personas en León, Guanajuato. Y el trafical, no hombre. El trafical en mi pueblo donde yo crecí era 3 carros y un tractor en una señal de alto. Ni semáforo teníamos. Pero ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué he tomado esas decisiones de vivir aquí y seguir adelante? ¿Por qué? Porque yo quiero que Él dice, Natán, buen siervo fiel, lo hiciste conforme a mi corazón. Obedeciste mi palabra. No vivías solamente de pan. No vivías solamente de tus emociones, cómo te sentiste. Lo hiciste conforme a mi llamado sobre tu vida, a mis propósitos para ti, la palabra, lo cual que yo te di. Y fuiste fiel. ¿Cómo estás viviendo? ¿Tomando pasos, caminando por fe? Caminando por vista. Por eso, si nosotros caminamos por fe, agradamos a Dios. Y caminamos por donde Satanás no puede. Lo repito, si tú tomas la decisión
de caminar por fe y no por la vista, agradas a Dios y caminas por donde Satanás no puede. Satanás no puede ver lo que viene en el futuro. Él no es omnipresente. Nuestro Dios es omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar, en el pasado, presente, el futuro y en todo el tiempo. Satanás no. Él reacciona y mueve sus piezas conforme a la voluntad de los hombres o lo que hace las personas o lo que escucha que nosotros hablamos. Y él tiene una percepción de lo que Dios quiere hacer, por eso lo quiere arruinar, pero no puede porque Jesús ya tiene la victoria en la cruz. Y pisoteó la cabeza del serpiente. Aleluya, gracias a Dios. Gracias Jesús por lo que has hecho. Amén. Satanás reacciona y vigila tu vida y sus demonios. Pero él no sabe hacia dónde tú vas si caminas por fe. Porque Satanás no tiene fe. Conoce de quién es Dios, pero no ha puesto su fe en Dios porque no puede. Porque él es el enemigo de Dios. Entonces, él no puede seguirte, él no puede ponerte trampa si tú caminas por el Espíritu. El Espíritu Santo sí es omnipresente y conoce todo. Y él te puede dar una salida y dar un camino donde Satanás no puede poner sus trampas. O tú vas a llegar antes que las trampas. Así es la forma en como Dios desea que caminamos. Y por terminar el día de hoy, yo quiero dar unas cosas prácticas, lo cual que tú y yo podemos estar aplicando en nuestras vidas. ¿Sí? Lo llamo tomando pasos seguros. Acompáñame en Salmo 63, 1 a 2, versículo 13 y versículo 17. En mi lectura bíblica y mi devocional, yo he llegado a ver ese hombre que se llama Asaf. Punto aparte, aquí hay una nota para los teólogos, de los que quieren estudiar. ¿Sí? Hay varios alumnos del Instituto Bíblico, entonces quiero darles este nugget, este tip. ¿Quién es el hombre Asaf? ¿Sí? Si estudias su vida, un dato interesante de Asaf, hay muchas cosas acerca de él, no tengo tiempo para hablar de ello, pero algo interesante de Asaf es que él tiene más escritura en tu Biblia que Santiago, que Judas, que Timoteo. Bueno, Pablo que escribió a Timoteo. ¿Sí? Él tiene muchos y varios salmos que él escribió. Él era parte de los líderes de alabanza en el reino de David. De hecho, él sirvió bajo 3 reyes, ¿sí? David siendo uno de ellos. Y hay un momento en cuando Asaf está mirando su alrededor, sus circunstancias en el reino de los cielos, sus circunstancias en el reino, está mirando a los líderes tomar ciertas decisiones y siente como impotencia. Y él llega a esta conclusión. Él empieza versículo 1 y 2. Dice, en verdad Dios es bueno con su pueblo. Otra versión dice con Israel. ¿Sí? Con los de corazón puro. Versículo 2. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Hay momentos en la vida en cuando tú y yo llegamos a un punto de casi podemos caer. ¿Sí? Él después explica de los siguientes versículos, de 3 en adelante, de casi por qué se cayó. Hay 10 versículos de por qué se cayó. Porque vio a los sabios hacer eso, y él vio a las personas malvadas hacer tantas cosas y caminar conforme a su propia inteligencia y se sienten orgullosos y van avanzando la vida, etcétera, etcétera. Y dice, y conservé puro mi corazón en vano. Empieza a cuestionar. Protegí mi integridad, protegí mí mismo en vano, porque todo lo que hacen maldades, todos los que hacen maldades están avanzando en la vida, aquí estoy yo. Conservé en vano mi corazón. Pero ¿qué es lo que dio a Asaf razón en todo su dilema, en todo su casi va cayendo? Por lo que se ve en la vida. Pan. Viviendo por pan. Si caminas solamente por pan, vas a caer. Dice, y casi me resbalé. Pero el versículo 17. Hasta entonces entré tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los malvados. O dice,
perversos. Hasta que recibí de tu presencia, hasta que recibí de tu persona, hasta que miré el santuario precioso de Dios. Y en el contexto de ellos, como lo vio, pues está lleno de sangre, sacrificios, holocaustos del sacerdote. Asaf está a un lado, tocando, viendo todos los sacrificios, lo que requiere el pecado de la maldad. Entonces yo entendí, dice él, cuál es el fin de aquellos que no caminan con Dios. Casi me resbalé, pero ahora viendo la palabra de Dios, recibí de Él y ahora las cosas son distintas y son diferentes. Mi entendimiento ahora se aumentó, ahora entiendo el porqué de las cosas. ¿Por qué? Porque yo estaba en la palabra de Dios, recibiendo la presencia de Dios y mirándolo como es Dios en su santo santuario. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Tomando pasos seguros. Número 1, aprender a discernir la voz. Aprender a discernir la voz. Hay 3 voces que siempre están hablando. El voz de temor, quien es Satanás, y te causa dudar de tu fe y de tu Señor. No, pero realmente Dios dijo, realmente Dios te llamó a ir a México. ¿Realmente Dios te dijo hacer? No, sí. Empieza a caminar, ¿sí? ¿Conservé en vano mi corazón? ¿Sí? El voz de temor, voz de razón mundana. Es la voz de tus experiencias, tus tradiciones y tu propio intelecto. Es que no lo entiendo. Empezamos a confiar en Dios. Y luego empezamos a experimentar la vida y nuestro propio intelecto dice, pero eso no tiene mucha razón, yo no entiendo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedes entender todo, por eso caminamos por fe. Amén. Voz de razón mundana y después voz de fe, la voz que viene de Dios, así como habla Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y Dios habla a través de la palabra predicada, la enseñanza, a través de los hermanos en la fe que están buscando a Dios. Las formas que Dios da instrucción o nos da sabiduría, como vimos la semana pasada. Isaías 30, versículo 21. Entonces oirán ustedes decir a sus espaldas esas palabras: este es el camino, vayan por él. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda. ¿Sí? No se desvíen. No se desvíen. Ese es el camino. Camina por eso. La voz de fe nos habla y dice, por aquí caminas. Pero no entiendo. Por aquí caminas. Confía en mí. Yo te voy a respaldar siempre y cuando obedeces y aplicas mi palabra. ¿Sí? Número 2. ¿Cómo podemos caminar seguramente? Número 1, discernir la voz. Número 2, decídete confiar en Jesús. Tomar la decisión conscientemente que voy a poner mi fe, mi confianza en Cristo Jesús. Como dije, ¿dónde está ubicado tu fe? Es el resultado directo de lo que experimentarás con Dios. Si tú quieres experimentar más con Dios, tienes que hacerlo a través de su Hijo Jesucristo. Si tú no caminas conforme a lo que Jesús enseña, no vas a tener una gran experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre respeta el sacrificio de su Hijo sobre todo. Porque Él es la palabra y la palabra viva, eficaz. La palabra, el verbo, se hizo carne, se manifestó y caminó entre nosotros para llevarnos y mostrarnos la voluntad del Padre Dios. Y ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía a Jesús y Jesús establece el reino en nosotros para que buscamos a Dios. Entonces, nuestra confianza, nuestra fe debe estar puesto en la persona y la palabra de Jesús. Cuando decides confiar en Jesús en toda circunstancia, tomas una decisión consciente de creer en lo que Él dice, en lo que Él te pide hacer, vas a tener un paso seguro. En lo práctico, ¿cómo es? Es hablar, pensar, decir algo como lo siguiente: Señor Jesús, amigo mío, aún no entiendo, Señor, el porqué de esas circunstancias. Aún no entiendo por qué necesito caminar de esa forma. Pero no dudo de ti, tu palabra, ni de tus promesas.
y caminó. ¿Qué dice Jesús acerca de tus circunstancias difíciles? ¿Qué dice Jesús acerca de eso? No, es que la renta, no, es que el trabajo, no, es que la familia. ¿Qué dice Jesús de eso? En medio de la tormenta, con los discípulos, me encanta esa parte, cuando los discípulos van al barco y van a cruzar el lago y Jesús está con ellos, están hablando, están conviviendo y después en la noche llega una tormenta y viene el agua, viene el viento, vienen las cosas y los discípulos, que vamos a morir, y se voltean. ¿Y dónde está Jesús? Dormido allá atrás en el bote. ¿No te importa que vamos a morir? Si Jesús está dormido, no tienes que preocuparte mucho. Es como aprender a pensar. Si Él está preocupado, ok, me preocupo. Pero si Él está tranquilo, debo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque mi fe y mi confianza están en Él. Y después, punto aparte, si no conoce la historia, se levanta y dice, ustedes de poca fe, ¿no ves que estoy con ustedes? Y ¡fum! Calma y las tormentas. Se calma todo, porque es el príncipe de paz. Número 3, decide actuar. Decide actuar. Una fe que no es aplicada o en acción es una mentalidad religiosa solamente. Tienes que estar viviendo, actuando sobre tu fe. Fe es como un verbo. Tienes que estar en movimiento, tienes que estar en acción para verlo realmente en tu vida. Les invito a que estudien Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Versículo 17 dice, la fe, si no tiene obras, está muerta. Tienes que tener una fe activa para que las personas ven que realmente tu Dios está vivo el día de hoy. Si no te actives y caminas por fe, el Señor dará lo bueno que tienes a alguien más, que sí aprovechará de ello. Estudia la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 a 30. ¿Están conmigo? Vamos a tomar pasos seguros, iglesia. Vamos a tomar pasos seguros. No vamos a vivir solamente por pan, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, sino vamos a vivir conforme a la palabra, la presencia de Dios. Y así yo creo y confío, y mi fe me dice que vamos a experimentar y ver y vivir en la gloria del Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Los que están viendo en línea, damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están aquí. Gracias a todos que estamos aquí. Y hoy preguntamos, Dios, ¿eres tú? Que tú estás hablándonos, Dios. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. ¿Caminas por el Espíritu? ¿Caminas por fe o conforme a tu propia inteligencia? Decimos gracias, Señor, por cada persona que está viendo el día de hoy. Gracias, Jesús, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Hoy decidimos, tomamos la decisión de poner nuestra fe en acción y ponemos nuestra fe y confiamos en ti, Jesús. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo y gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Que creemos, Señor, que tú moriste por nosotros, por nuestros pecados y resucitaste entre los muertos. Y nuestra fe está en tu persona. Decimos gracias, Señor. Yo oro, Señor, por cualquier circunstancia que está pasando mis hermanos el día de hoy, que si decidimos hoy poner nuestra fe en ti y tomamos pasos seguros, que nos activamos en ti, Señor, que caminamos y confiamos en tú, Jesús. Y Espíritu Santo, ayúdanos a discernir las voces para que siempre nos guíe la voz de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Vamos caminando pasos en fe y vamos a crecer y ver tu gloria en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, toda la iglesia decimos amén. Amén.